Estamos ya en nuestros estudios con nuestro compañero Armando Ábalos. Armando, te unes a la transmisión especial por este año del Papa León XIV. Así es, Cesarín. Gracias por la invitación y también para contarles un poco la experiencia que hemos tenido en Andina a través del equipo que fuimos a Chiclayo con Lenin Lobatón. Extraordinario trabajo que hizo Lenin y el equipo para cubrir todo este sentir que tienen en Chiclayo, ¿no? En realidad, cuando uno lo dice, suena bonito, pero en realidad lo que hemos estado ahí hemos visto esa fe, ese compromiso, esa esperanza que tiene la gente y esa añoranza de verlo al Papa, porque es un Papa que, como decían ellos en Chiclayo, todo Chiclayo tiene fotos con el Papa. O sea, todo el mundo me enseñan fotos por todos lados, porque era un Papa, un hombre que muy allegado, ¿no? Lo tiene muy presente por sus gestos, ¿no? Por ejemplo, a mí me conmovió mucho y hace poco hicimos otro video del gesto que tuvo con una jovencita, Mildred Camacho. Él atravesaba un momento difícil, había muerto su madre, ¿no? ¿Quién no, en ese momento a veces quiere aislarte y no pensar de otros lados, con otras personas? Pero él aceptó la invitación de un ex monaguillo que dijo: quiero que sea padrino de mi hija, pues, ¿no? Y cuando lo fue a bautizar se dio cuenta que le pusieron el nombre de su mamá. Extraordinario. Sí, lo vimos hace un momento en el video que hemos pasado, en esa transmisión que preparaste justamente con nuestro compañero Lenin Lobatón. Sí, esos gestos te dicen mucho de la persona, ¿no? Correcto. Y me imagino que además, junto con las fotografías, las familias tienen seguramente guardados pues algunos objetos, velas, crucifijos que han sido bendecidos, rosarios. Sí. ¿Qué más encontraron? Bueno, aparte que, por ejemplo, hasta las frutas que comía, o sea, recuerda mucho porque él tenía buen diente, el padre. Bueno, tiene buen diente, como dicen los chiclayanos. Y Chiclayo como una ciudad de la amistad también, pues el que ha ido, bueno, obviamente sabe que donde llega siempre te tienen bien, ¿no? Y al Papa, con mucha mayor razón, era el engreído de ellos. Entonces siempre recuerdan los gestos. O, por ejemplo, a mí me impresionó mucho Ensaña. Ensaña es un pueblo que está muy ligado a la cultura afroperuana, ¿no? Y ahí está, ahí donde murió y fue enterrado inicialmente Santo Toribio de Mogrovejo. Y el Papa, una de las razones por las que coincidiría su visita es porque se conmemoran 300 años de su canonización. Pero ¿por qué Santo Toribio de Mogrovejo es tan importante para el Papa? Porque Santo Toribio era un defensor de los derechos humanos, sobre todo de las personas afroperuanas. Y el Papa, cuando estuvo en Chiclayo, viajaba a ese sitio, peregrinaba en un Volkswagen viejito, dice, y recorrió toda la zona y peregrinaba hasta ahí. Y él como que quiso seguir la posta de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Él admiraba mucho a Santo Toribio de Mogrovejo e incluso cuando falleció, o sea, cuando se demoraba las misas, él iba hasta ese pueblo para conmemorarlo, ¿no? E incluso ahí le recordaban que él, en la época de pandemia, él organizó pues una festival de comida para la gente que en esa época sufría del COVID, ¿no? Y también decía pues el tema de las cámaras de oxígeno que faltaban allá. Entonces muchos lo recuerdan por ese lado humano, pero también cómo seguía el ejemplo de Santo Toribio de defender siempre al más humilde, ¿no? al más vulnerable, en este caso eran los afroperuanos. Armando, como periodistas tenemos oportunidad de estar acá y allá, y el padre Roberto, hoy León XIV, ha estado en varios lugares del Perú. Sí. Ha trabajado también en Trujillo, más joven, ha estado también aquí en el Callao y a un paso de Lima. ¿No? Sí. En esos otros lugares, imagino que has tenido oportunidad también, no sé si hacer reportajes ahí en el lugar, pero por lo menos visitar y conocer lo que está pasando. ¿Podrías hacer una comparación de cómo se está viviendo este espíritu de fe desde la elección de León XIV? Sí, claro, en varias regiones están en todo ese movimiento, sobre todo en el Callao he visto que están organizándose bastante, y también en Chulucanas, donde él estuvo, también en Trujillo, ¿no? Pero creo que de todas, el Chiclayo es donde se vive más intenso, porque incluso ahí estuvo más tiempo también, ¿no? Y además fueron los que fueron mencionados en el mensaje del León XIV una vez elegidos, ¿no? Sí, ellos dicen que muchos recuerdan hasta que lloraban de emoción de recordar cómo cuando mencionaron Chiclayo, para ellos pues fue extraordinario, como muchos lloraban. La gloria habrá sido. Sí, hicieron un fiestón. Seguramente. Sí. Y hay muchos gestos, como te decía, del Papa que les ha conmovido a ellos, por ejemplo en Monsefú, que es uno de los distritos de Chiclayo. Ellos, el señor cautivo, hay una leyenda, una historia que hubo un milagro. Cuando hicieron una misa, apareció en la hostia, apareció la imagen de Dios. Entonces, siempre ha sido como un milagro que históricamente se contaba. Pero ¿qué pasa? El Papa
reunió las firmas de todos los pobladores de Monsefú y de las zonas, y él mismo fue hasta el Vaticano para gestionar pues, que se declare como milagro, y está en proceso, ¿no? Pero ese gesto de todos los fieles de Monsefú y de Chiclayo lo agradecen mucho, ¿no? Porque otros sacerdotes no lo habían hecho, entonces él se había dado el trabajo de recolectar y ir hasta el Vaticano para gestionar. Entonces el día que se declare ese milagro oficialmente por la Iglesia Católica, de hecho va a ser una fiesta también monumental ahí para los fieles, ¿no? Claro que sí. Diversos gobiernos locales y regionales se están organizando para crear esto que llaman, y ya están además en funcionamiento estas rutas, las rutas del Papa León XIV, las rutas del León. Desde tu experiencia como periodista y de repente también como comunicador, ¿qué sugerencia podrías plantear, Armando, para que esta experiencia no sea solamente turístico, gastronómica y festiva, sino también una experiencia de fe? Sí, sí, y sobre todo, y también un poco ligarlo con la historia y la cultura, ¿no? De las regiones, porque por ejemplo, en la Ruta de León se va a visitar iglesias donde estuvo el Papa, donde confesó, donde estuvo, peregrinó, ¿no? Pero también hay muchos lugares que en su camino sirven para recordar la historia del Perú. Por ejemplo, estuvimos en uno de los pueblos y estuvimos en la casa de un científico peruano, el que inventó, que fue un adelantado a su tiempo. Ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, era una casa donde vivía él. Entonces, así hay muchos pasajes que uno puede conocer, ¿no? Y es una excusa para poder conocer todas esas bondades del Perú, que le encantaron al Papa, porque el Papa se veía enamorado de estar en Chiclayo, en el norte, y tenía mucho apego a la historia, a las tradiciones, ¿no? A los caballos de paso, por ejemplo. El Papa recorría en burro y en caballo también los pueblos, ¿no? Y por ejemplo, encontramos en Chiclayo una casa que se llama la Casa Zipán, que cuando lo fuimos pensamos que era un restaurante, bueno, que no, más, ¿no? De lo que hay en Chiclayo, pero tiene una historia muy bonita, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, la dueña ha hecho todo, era muy devota del Papa y sus dos hijos se habían bautizado con el Papa, con el Papa León XIV, y la señora fallece. A raíz de que fallece, su familia declara todo ese lugar como un lugar de amor, dedicado al amor de una madre, ¿no? Entonces, una historia extraordinaria. Y esas historias, en realidad, el norte y toda la ruta del Papa, puedes encontrar historias extraordinarias de amor, de perseverancia, muy, muy bonito. Es un viaje que le recomiendo a todos los que tienen alma de peregrino. ¿Cuál es tu expectativa, Armando, para lo que será la visita del Papa a fines de año? Sí. El Padre Juan nos ha dicho que todavía no está confirmado, ¿no? Sí, pero que el deseo de él es venir. Sí, formalmente todavía está ahí, ¿no? A un paso, como dicen, ¿no? Pero yo creo que va a ser una experiencia, además periodísticamente va a ser de locos, ¿sabes? Porque van a venir de todas las regiones del Perú. Hay en Saña se está preparando previsionalmente un gran espacio donde sería el lugar donde se va a congregar. Es un espacio enorme, ¿no? Entonces dicen que ahí podría ser donde se va a reunir en la misa mayor. Y aún así estaban preocupados porque se van a venir de todo el Perú y de América Latina. Entonces no solamente la gente piensa, van a venir de todo el Perú, no, van a venir de Chile, de Argentina, de Brasil, de todos los países van a venir ahí. Entonces va a ser, el reto también es el tema de hospedajes, el tema de la logística, ¿no? La logística de esta visita. Ese es otro tema también que creo que nos podría sobrepasar si es que no te toman las medidas. Aunque la gente hasta en el parque van a dormir seguramente por estar cerca al Papa, ¿no? Y yo creo que esa sensación de estar ahí va a ser muy bonita y cubrir esa experiencia para todo periodista va a ser alucinante, ¿no? Recordemos, Armando, que en la visita del Papa Francisco los equipos fotográficos y videos de la Agencia Andina hicieron un seguimiento especial y tenemos una publicación sobre esa visita. El trabajo de Lenin Lobatón, me imagino que ha sido también especial. ¿Qué podrías decirnos del trabajo que hizo él en la parte de la producción de los videos? Sí, con Lenin, tú sabes que es un trabajo en equipo y con él estuvimos viendo, bueno, también fue agotador porque íbamos de un punto, íbamos a otro punto y otro punto, creo que al final le hicimos como 9 notas, pero recabar cada lugar era una historia diferente, ¿no? Entonces, y con Lenin, aparte que Lenin maneja el dron, maneja la cámara y también nos apoyaba con todo lo que es la producción de la nota, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo y de verdad mi respeto a él también porque le pone punche como siempre en todo su trabajo y creo que ese es también, el trabajo en equipo es importante, ¿no? Porque a veces ya, por ejemplo, en la última nota ya estábamos cansados de ver tanto, pero valía la pena esa nota, entonces le hicimos, él siempre profesional, y esas historias que al final llegan a la gente y creo que son el mensaje del periodismo. Bueno, además le tiene una sensibilidad especial como periodista y como comunicador que seguramente él sería, no tengo ninguna duda de que podría escribir también unas propias crónicas de lo que ha sido esa experiencia para él. Sí, le he dicho ya que escriba. Claro que sí, además tenemos el espacio en la Agencia Andina y el Diario El Peruano para poder contar todas esas historias. Un año del Papa León XIV, lo que ha sido estos últimos, digamos, roces con el poder mundial.
¿Qué opiniones tienes tú al respecto, Armando, como periodista que ha estado siguiendo en detalle estos acontecimientos de Papa León XIV? Yo soy uno de los que estoy de acuerdo en la función que cumple el Papa y en el rol que está cumpliendo de ser la voz en los momentos críticos. No solamente, a veces se le ha criticado muchas veces a la Iglesia anteriormente, de que cuando pasaban hechos importantes se quedaba callado. Yo creo que el Papa Karol Wojtyła y otro, el Papa Francisco y ahora el Papa, están demostrando que hay momentos que tienes que levantar la voz y decir, pues, ¿no? Porque la misión de la Iglesia y de todo ser humano es defender la vida, ¿no? Entonces creo que ese mensaje, ojalá que cale también, ¿no? Pero creo que cumple un papel importantísimo en estos momentos de difícil, ¿no? Y me cae otro, finalmente, creo que si llega y esta fecha es importante para el Perú porque justo él, incluso hay una foto cuando él era muy joven y estuvo al lado de Karol Wojtyła, del Papa Juan Pablo II, y él seguía muchos ejemplos. El Papa Juan Pablo II llegó en el momento más difícil de Perú, de la violencia del terrorismo, ¿no? Cuando llegó el Papa Juan Pablo II, nadie creía que iba a venir acá, porque decía, ¿cómo va a venir si acá lo podrían matar? Yo, claro, tuvo que llegar en un carro, el papamóvil, que era antibalas, porque no había otra, porque los terroristas eran mesiánicos y lo iban a poder matar. Pero aún así su presencia revivó esa fe en el peruano. Y creo que ahora en momentos que vivimos de tanta violencia y también de sicariato y esta violencia, creo que es precisa la presencia del Papa en estas circunstancias, ¿no? Muy bien, Armando. Como Agencia Andina, y imagino que tú harás nuevamente equipo con Lenin, harán una cobertura especial para todo el público de la Agencia Andina y el Diario Oficial del Perú. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, César. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en esta transmisión especial de la Agencia Andina y el Diario del Peruano, un año del pontificado de León XIV.